Vamos a hacer contacto ya, vamos a buscar ya a Antonio de la Cruz para que podamos tener en el día de hoy. Quería decirles que ya después del 28 de julio, van 3 semanas, justamente este domingo, 3 semanas después, ¿no?, de toda esta situación, es mucho el agua que ha corrido por el puente. Les puedo decir que, bueno, Nicolás Maduro esta semana ha sido acusado de llevar a cabo ya elecciones fraudulentas prácticamente por el Centro Carter, por la ONU y por la OEA. De esto vamos a estar hablando con Antonio de la Cruz, con evidencias de manipulación ya electoral, represión además a los factores de la oposición y control sobre los organismos electorales. También este tipo de fraude no solamente está afectando la legitimidad, ¿no?, de lo que han sido estas elecciones, sino que también debilita las instituciones democráticas. Sobre el impacto a la región que le ha venido generando todo esto, bueno, todos los países del mundo están muy pendientes de lo que pueda ocurrir, porque, bueno, lo de Venezuela ya es un caso paradigmático, ¿no?, de erosión de la democracia, de las democracias en América Latina, porque justamente cuando un régimen puede manipular de esta manera unas elecciones para mantenerse en el poder, esto envía una señal de la situación preocupante cuando haya nuevas elecciones, sobre todo aquí en América Latina y en los países del mundo prácticamente. Bueno, vamos a hacer contacto nuevamente con Antonio de la Cruz. Estamos tratando de conectarnos, lo estamos invitando nuevamente a Antonio para ver si ya podemos iniciar pues nuestra conversación. Ya lo tenemos allí, se unieron. Antonio, ¿cómo te encuentras? Bien, ¿y tú, Damaso? Muy buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Me estás escuchando bien? Porque me decían que tenía problemas de Sí, audio. te escucho bajito. Déjame ver si es que me falta volumen a mí. Ok. Ya subí Yo voy a tratar todo de mi volumen. colocarme No, pues yo te nuevamente a escucho. ver si... ¿Tú me escuchas a mí? No, ahora no. Con los vamos audífonos tuyos no se escucha nada. a tratar de estar en este momento. La voy a tratar de estar así. A ver si consigo de pronto otros audífonos en este Vas a tener momento que para... poner los que son inalámbricos, los que no son inalámbricos. Sí, vamos a tratar. Que lo tengo en otra parte. A ver si puedo de repente comenzar contigo ya con esta entrevista. Mira, Antonio, ¿cómo viste tú todas estas manifestaciones que se llevaron a cabo justamente en el marco de esta decisión que se está tomando, digamos, con los organismos internacionales más importantes? No estamos hablando del Centro Carter, que participó en las comisiones electorales, también de la ONU, ¿no? Que ya prácticamente declaró ganador a Edmundo González, y por supuesto esta misma semana la discusión que se llevó a cabo en la OEA con las conclusiones pertinentes, ¿no? La situación está planteada si lo vemos desde el punto de vista de fuerzas, del uso de la fuerza. El uso de la fuerza por parte de Maduro es la represión para meter el miedo y paralizar a la población. El uso de la fuerza por parte de las fuerzas democráticas o de Mundo González Urrutia y María Corina Machado es la presión, la fuerza de la presión a través de la ilegitimidad de origen de Maduro y por lo tanto la soberanía popular. Esa es la fuerza, la soberanía popular, el pueblo. Entonces, en esa ilegitimidad, para demostrar a Maduro, es precisamente la derrota del 28 de julio y que lo prueban las actas. Entonces, ¿qué pasa? Que a medida que el tiempo ha transcurrido, Maduro usando la represión, pero sin producir los resultados, las actas de esa noche, él pierde y actualmente ha perdido en términos internacionales, la comunidad internacional, como se le llama. Hemos visto desde el informe del Centro Carter, que puede ser una organización, pero que fueron invitados por ellos. Hemos visto, ¿verdad?, la parte de la ONU, y aquí en la ONU hay que hacer algo que es clave. Si bien es cierto, ellos fueron invitados bajo un compromiso de entregar un informe confidencial al secretario general.
es tal, ellos se lo entregaron, porque conociendo las organizaciones multilaterales, ellos se lo entregaron, por supuesto, en la condición de no publicarlo al secretario general. Pero quien desclasifica ese informe es el secretario general, es Antonio Gutiérrez. O sea, Antonio Gutiérrez, al ver el informe, con todo lo que decía y lo que impactaba y lo que vio, él decidió, el que decide esto no fue la comisión, a quien le cae a palo Jorge Rodríguez, a Antonio Gutiérrez. Antonio Gutiérrez, con la burocracia, por supuesto, de la ONU, es el que lo saca a la luz pública. O sea, no quiso hacerse cómplice de esta situación. Pero es Antonio Gutiérrez, es interesante, un hombre que viene de Portugal y que es el partido de izquierda portugués. El que toma la decisión, no porque quiere decir que él ejerce un papel de izquierda en la ONU, no, pero que tiene un pensamiento en ese sentido, de izquierda, ¿verdad? Y decide que ese informe no se puede quedar en él tiene que sacarlo a la luz pública, por los hechos que están señalados ahí. Entonces, estos son dos organismos que fueron invitados, organizaciones que fueron invitadas por el régimen. Entonces, los propios invitados, convidados a la fiesta del 28 de julio, con las reglas de ellos, porque eso es importante, poner las reglas de ellos para esa fiesta, dicen, Maduro perdió y hay que mostrar las actas. Eso es lo que le están pidiendo para que él ocurra y se dé el hecho de que él está derrotado. Y a la vez tenemos que la Unión Europea, con 20 países en la toma de 22 países en la toma de posesión en República Dominicana, sacan también un documento donde señalan los mismos hechos, violación de derechos humanos, que se respeten, etcétera, etcétera. Eso es en el día, el viernes. Y si tú sumas 22 países más 28 que son la Unión Europea, porque eso siempre es por consenso, ahí cualquier gobierno puede decir que no hice eso y no lo publican, no lo acuerdo. Estamos hablando de 50 países. ¿Okay? Y no solo, bueno, después entramos con Borrell. Y entonces, en la tarde, la OEA, por consenso, y ahí consenso quiere decir Colombia y Brasil, acuerdan también señalar un documento donde dice que en Venezuela se deben respetar los derechos humanos y todo lo que coincide con eso, y además publicar las actas. O sea, ¿qué pasa? Entonces tenemos que la gran cantidad de la comunidad internacional pone a Maduro en una esquina y le dice, mira, para tu legitimidad tienes que publicar las actas. Sin las actas no publicadas, tú no tienes legitimidad de origen. Y después tenemos a Josep Borrell, que había jugado hasta ahora, siempre de alguna manera muy cercana con Maduro, en términos de qué, en términos de no condenarlo, que es el canciller de la Unión Europea, hasta finales de agosto, septiembre, pero es todavía en ejercicio. Y sostiene una conversación con Edmundo González y con María Corina Machado, donde él básicamente también reconoce que la voz del pueblo fue esa noche manifiesta a favor de Edmundo González. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un Maduro atrincherado. Y aquí hay unos elementos importantes que suceden, que él no quiere entregar el poder, no quiere aceptar que perdió esa noche, que perdió el apoyo popular, que ya no tiene pueblo, que tiene o muy poco pueblo para no poder. La gente dice, bueno, pero sacó 3, sí, pero eso no es un pueblo que está como es, porque hay empleados públicos y beneficiarios de algunas cosas de los programas sociales que votaron también por miedo. O sea, eso debe estar hoy en lo que siempre le dieron, un 15%. Ese otro 15% es por presión por parte de ellos a los beneficiarios de los programas sociales y empleados públicos. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos a un Maduro con 1, 2, 3, 4, una camarilla, porque es una camarilla, que quiere quedarse en el poder a trocho y mocha, a lo que sea. ¿Por qué? Porque Maduro le dijo
a los presidentes, que eran los que Estados Unidos le había dado un voto de buena fe para que lidiara con esta crisis política, porque al tener vasos comunicantes con Maduro, le dijo, yo puedo entrar en una negociación si reconocen que yo gané. ¿Ah? Si reconocen que yo gané. Y ahí entonces uno criticó y critica la propuesta de Lula. Pero entonces, ante alguien que está intransigente, porque lo que ahora hay una intransigencia por parte de Maduro, de que él, mientras sea desconocido, él no va a entrar en ninguna negociación. Él propone por eso, y uno lo entiende después de todo esto. Bueno, entonces, hagamos de nuevo repitamos la elección. Ya que tú dices que tú ganaste, cosa que no hiciste, pero no puedes, ¿cómo lo obligas a llevarlo a esa posición? Que acepte los resultados. Entonces, tira una propuesta y dice, mientras se viva aquí, no lo estoy defendiendo, lo estoy criticando, pero es lo que, por eso él tira eso. Lo estoy tratando de ver cómo lo hace, porque como lo dijo María Corina, y creo que ahí tiene toda la razón, el pueblo venezolano o la Fuerza Democrática jugaron con las reglas del régimen y se le ganó. O sea, aquí no es que fuimos, no, aquí se le ganó con las reglas que puso Maduro. Recordemos que él fue condicionando esta elección con todos los actos anteriores durante la campaña. Primero dijo, no, si lo vemos como un juego de fútbol ahora y no como un juego de pelota, que siempre lo hemos visto, dijo, vamos a poner que María Corina Machado es ¿cómo se llama? Es Messi o Maradona. Yo no voy a jugar contra ella. Ella tiene que salir del equipo. Lo primero que hizo. Y le pusieron otra, tampoco. Y le pusieron otro, ok, con ese, porque lo vio viejito, ese no tiene condiciones para meter los goles. Pero esa noche se le ganó 7-3. 7-3. O sea, tú no puedes decir, o sea, ¿cómo después que tú ganas un partido de 7-3, 7-3, sin Maradona, sin el otro, ¿verdad? No con el mejor equipo, porque si tú me dices, lo ganaste con, bueno, pues, pero le ganaste con un equipo, no lo quiero poner de segunda división, pero un equipo que no estaba totalmente el que era, y le ganaste. Entonces, ¿en qué posición, en qué momento estamos? Estamos en un momento en que ante esta fuerza, y ya estamos, según lo que ha descrito y ha conversado María Corina Machado con diferentes medios, ¿verdad? Estamos en la quinta etapa. María Corina dividió esto en 6 etapas. Estamos en la quinta etapa, en la etapa de llevar a Maduro a aceptar los resultados. Ok, fíjate. Voy a dar una breve conclusión de todo lo que él nos ha dicho, ¿no? Maduro no quiere entregar el poder. Es intransigente, como tú dices. Está decidido a permanecer otros 6 años más. Está claro, obviamente, que perdió las elecciones, obviamente porque la ONU no va a dar una conclusión de los resultados si no hubiese hecho la experticia necesaria, igual que hizo el Centro Carter, igual que recientemente acaba de hacer la OEA. Estamos enfrentados a una dictadura que, o mejor dicho, vamos a buscarlo de otra manera. Maduro está enfrentado como dictadura a todo el mundo, a todo el planeta, 50 países, de la OEA, la Unión Europea, la ONU, y vemos ya, lo estaba diciendo cuando comenzamos justamente el programa, la situación que se está enfrentando América Latina, porque fíjate que esto va a generar un grave impacto, incluso en las democracias, si es que los países quieren subsistir con el tema democrático, porque esto es un caso paradigmático, ya lo decía yo, de erupción democrática en América Latina, ¿no? Esta situación de Maduro, a la que nos está obligando Maduro, no solamente a los venezolanos, sino a todo el continente, incluyendo los Estados Unidos, porque, bueno, cuando un régimen quiere manipular unas elecciones de esta manera, todo el mundo se dio cuenta de que hubo un fraude, no solamente los venezolanos que venimos arrastrando esta situación desde 25 años, digamos, desde el 2004, que sabemos que se vienen cometiendo fraude en las elecciones, con una represión absoluta ante los ojos del mundo. Bueno, este tipo de fraude no solamente afecta la legitimidad de unas elecciones, sino también las instituciones democráticas y la credibilidad en un proceso de este tipo en todo el continente. ¿Cómo estás viendo tú esa situación? Es preocupante para todo
todos estos países. Que este fraude de opereta se le dé la razón por la intransigencia y se permita que queden allí. Solamente porque a unos dictadores les parece que no quieren aceptar unos resultados. Maduro tiene el control de la represión, definitivamente. ¿Ok? Y piensa que esa es su arma para poder someter a un pueblo que tomó una decisión. Porque recordemos que aquí una de las cosas importantes de este proceso es que este fue un proceso, como se le llama, de abajo hacia arriba. Es un proceso que el otro día, conversando con una persona, lo recordamos que podría ser como la gran marcha de Mao cuando logra el poder, que recorrió todos los países, todos los pueblos, y se le van uniendo. Todas las provincias. Ajá. Y María Corina logra eso. Eso podríamos empezar a estudiar si hay algo de eso. ¿Okay? Porque ella logró, con esos grandes recorridos, que todos los estados y los municipios y los pueblos se unieran a esta causa. Por la vía, por supuesto, Mao era por la vía armada, aquí es por la vía pacífica. ¿Okay? Y en ese sentido, es de abajo hacia arriba. ¿Por qué? Porque él usó esa estrategia cuando tuvo dificultades con el gobierno interino y cuando tuvo dificultades con aquello que fue la salida. Pero ahí era una gestión de cúpula política contra un régimen. Aquí no, aquí es un pueblo contra un régimen. Cuando digo cúpula política, porque si lo bailo muy rápido, era coordinado por el G4, por ejemplo. Aquí es coordinado por un liderazgo nuevo, por una fuerza que son, vuelvo a insistir, del pueblo, de abajo hacia arriba. Y eso se llama en teoría política el escudo popular. Entonces, ¿hacia dónde está llevando Maduro con esa posición intransigente que tiene? En que básicamente quiere llevar esto al escenario que él dijo, va a haber derramamiento de sangre. Él lo que está buscando es que al no aceptar los resultados, a que ese pueblo exija el resultado que ocurrió en la urnas. Y para poderlo hacer, al no tener armas y hacer pacífico, es básicamente dicen el país por de la lucha. violencia. Claro, tener que salir a reclamar, y la violencia la pone él. Y no es el escenario que uno quiere ni desea, pero es el escenario de la masacre. O sea, y que ahí a ver si las Fuerzas Armadas, que son venezolanas, tienen la voluntad de seguir con un grupito, una camarilla que se quiere sostener en Venezuela. O sea, una camarilla que no quiere perder la hegemonía porque tiene miedo, a pesar de las garantías. Pero como se le ha dicho que se le puede dar las garantías, las camarillas más bien se han sentido guapos y apoyados y no darse cuenta de que es una solución para el país. O sea, ellos lo que ven es, ok, están dispuestos a darme estas condiciones y ¿por qué entonces voy a ceder? Si están dispuestos ya a dar concesiones, porque no tienen un razonamiento por el bien común. Ellos lo están viendo por sus propios intereses. Y aquí cambia la ecuación. Porque cuando ves bien común, tú tomas decisiones que favorecen al pueblo. Cuando lo ves por tus propios intereses, es cómo nos quedamos nosotros y nos salvamos nosotros. No importa cuántos tengamos que matar. No importa lo que tengamos que hacer. ¿Ok? Entonces, el fin de los intereses justifica esos medios para ellos. Entonces, es cierto que lo que ocurrió ayer a nivel mundial y en Venezuela es histórico. Eso va a quedar inscrito en los anales de la historia. Porque haber movido, y uno no puede tirar un número grueso, ¿no? Pero las imágenes en algunas ciudades son impactantes. La de anoche de Chile, Santiago, Chile. La de Madrid también, la de Madrid.
La de Madrid es impactante. La de Miami es muy buena, casi excelente. La de Caracas es muy buena, casi excelente. ¿Ok? O sea, cuando tú ves ese tipo de respuesta, es el rechazo internacional hacia él. Y es la fuerza que también tiene ese escudo popular. ¿Ok? Pero mira, Maduro Antonio, cree que el tiempo le favorece. claro, ahora la comunidad internacional está haciendo un gran trabajo, pero claro, ellos no pueden sacar presidentes, ¿no? Pero pueden influir, obviamente. La situación con Maduro es que Maduro tenía, a ver, sabemos que el proceso del chavismo tiene que ver con una, digamos, una amalgama cívico-militar. Los cívicos ya no lo tienen, está completamente erosionado. Inclusive se han venido enfrentando a los sectores más populares, ¿no? En el país, hacia allá va dirigida la represión. Pero también esta erosión en las últimas semanas, de tres semanas después, prácticamente en este momento, tenemos hemos conocido de tweets, personas que están muy cercanas a las Fuerzas Armadas, que nos hablan de quiebres militares importantes dentro del chavismo y inclusive de cambios que se han venido generando por desconfianza en algunos sectores, como por ejemplo, Castro está escribiendo aquí de la 32 Brigada de la Policía Militar, donde cambiaron a un general por otro, ¿no? La Brigada de Artillería de Campaña ubicada en San Juan de los Morros, inclusive en la 62 Brigada de Ingenieros del Combate General Luciano Urdaneta, donde también se generaron cambios importantísimos en el último momento, esta misma semana, y en el sur, inclusive, en Fuerte Mara, donde fue sustituido otro general por justamente sectores que son completamente cómplices con Maduro, porque estos ya están demostrando, como está ocurriendo, como tú me dices, en las oficinas públicas. Hay sectores que no se casan con esta profundidad criminal que está manejando Maduro. Sí, ese es el quiebre que se está produciendo al él ser demostrado que es ilegítimo, no tiene legitimidad de origen. Y entonces, y ver la represión, ver la marcada de las casas en los sectores populares. O sea, observar eso, ver que han puesto preso a jóvenes, a jóvenes que son incapacitados, no tienen, son, Discapacitados. ¿verdad? No, y tienen Alzheimer. No, perdón, la de los niños, o sea, no, esa es la de los adultos, disculpa. Autismo, tiene autismo. O sea, cuando tú ves ese tipo de hechos, o sea, tú dices, es imposible. Y pues, definitivamente, aunque estén dependiendo de un salario, ¿verdad? Por parte del régimen, no están dispuestos a aceptar esa realidad. Entonces, pero cuando tú decías, ¿qué más puede ser la comunidad internacional? Aquí está sucediendo algo, que es que hay que empezar, o debe hacerse, no hay que empezar, debe hacerse, quitarles todos los ingresos que tiene por parte de las fuentes que le permiten alimentar la represión y mantenerse en el poder. Y aquí me estoy refiriendo, cuando se habla de sanciones, hay que volver a las presiones, a las sanciones y quitarle todos los ingresos por exportaciones petroleras. Porque es la manera, pero tiene que ser Occidente, tiene que ser Europa, tiene que ser Estados Unidos, tiene que ser Brasil, aunque le cueste, tiene que ser Colombia, el aislamiento económico tiene que ser de todos. ¿Por qué? Porque Maduro se sostuvo con las sanciones estadounidenses a la industria petrolera porque consiguió un mecanismo para evadirla, que fue a través del mercado chino, a través de Singapur, ¿verdad? Pero aquí hay que ponerse en una línea, así como él está intransigente, obtuso, hay que ponerse también de la misma manera radical. Que ese discurso de que la gente se va a morir de hambre, no se va a morir de hambre en este momento. Se va a morir de hambre después que él siga en el poder. O sea, es el momento
de asfixiarlo desde el punto de vista económico, por su manera de actuar, por esa camarilla de actuar, y que vean que es todo el bloque, que no es solamente, porque hoy Rusia e Irán no le pueden meter los recursos que él cree que, él cree que puede sacar, porque están metidos en situaciones individuales. O sea, Rusia está metido en esa penetración de Ucrania, de las fuerzas de Ucrania hacia Rusia, tiene que estar metido allá ahorita en esa situación que le está avanzando y le está ocupando el territorio. Disculpa, Antonio, te escuché en otra entrevista que tuviste por allí, justamente hablando del tema de las sanciones, la posibilidad de que estas sanciones alcancen varios componentes del sector militar, inclusive, ¿no? Incluyendo familias que tienen aquí en los Estados Unidos. Y en otra pregunta que quisiera que me la empataras allí, ¿cuánto tiene que esperar el tema de las sanciones? Porque todo parece indicar que Estados Unidos está en stand-by hasta que llegue el próximo 5 de noviembre, cuando se lleve a cabo el próximo proceso electoral aquí en los Estados Unidos. Eso paraliza, eso detiene, eso inmoviliza el tema de la necesidad de que todo esto se acelere un poco más en el caso de Venezuela. Las sanciones están listas por parte de la administración Biden. Ellos le dieron una oportunidad a Lula, Petro y Andrés López Obrador a que pudiesen conseguir un punto donde Maduro reconociera los resultados. Y están listas de la forma tradicional de llevarlo, tú sabes, a nuevos actores dentro del Consejo Nacional Electoral, a nuevos actores dentro de las Fuerzas Armadas. Pero yo creo que esto tiene que avanzar, porque esas son las sanciones que está esperando Maduro para esos grupos. Y yo creo que aquí, si bien es cierto, podemos entrar en un terreno ético-moral de sancionar a los familiares de cada uno de ellos. Porque no necesariamente un hijo de un hombre, de un miembro de estos, está incursionado en situaciones como esa. Pero es que tenemos que usar la asfixia, vuelvo a decir. El mecanismo de presión tiene que ser la asfixia de los familiares de todos ellos en Europa y en Estados Unidos. Porque, claro, si dejas abierta la puerta a Europa, se te van para Europa y no hay ninguna presión. Esa es otra de las sanciones. La económica tiene que ser asfixiante en todo lo que significa exportaciones de crudo y de minerales, de todo. Porque sin ingreso, la camarilla va a tener que empezar a ver cómo subsiste. Y no hay cómo subsistir sin el apoyo y el ingreso para mantener el Estado. Y lo otro, la comunidad internacional debe empezar a ejercerle presión al fiscal de la Corte Penal Internacional, ya que él está en esa posición intransigente, de que pida, ¿verdad?, a los jueces el caso y que sea realmente imputado por crímenes de lesa humanidad. Yo creo que esa es otra parte de la pata, porque eso de que estamos observando, cuidados, no, mejor, perdón, no me molestes. Aquí ya hay que pasar al siguiente nivel. Así como estamos en la quinta fase, hay que pasar en todo a la quinta fase o a una nueva fase, que es presión para asfixiar al régimen, que incluye hasta los familiares, procurar de que el fiscal Khan tome la decisión con todos los elementos que hay, así como lo hizo con Putin y lo hizo con Netanyahu, con elementos, claro, me vas a decir, son crímenes de guerra, sí, pero en Venezuela ya está más que documentado eso para mostrar que hay crímenes de lesa humanidad y dejar de las observaciones cuidadosas, porque es necesario mostrar realmente el músculo que hay en la comunidad internacional si Maduro sigue creyendo que él puede atrincherarse y sostenerse a base de la represión y el desgaste por el tiempo del liderazgo de María Corina Machado y de Mundo González, ante no alcanzar
el resultado que se espera. Mira, ¿qué tan viables son, digamos, unas sanciones de la Corte Penal Internacional, toda vez que también se la hemos visto que la han hecho contra Putin o contra Netanyahu, independientemente de la ideología o visión que tenga cada una de las personas que nos están escuchando, para que se pueda marcar una salida de Maduro, definitiva? Aquí ya no está buscando la salida, sino que es su entorno, los que no están comprometidos dentro de la camarilla, lleguen y tomen la decisión y digan, hasta aquí llegó, porque son más los que no están en la camarilla que los que son en la camarilla. Los de la camarilla pueden estar contados con los dedos, y son mucho más, ¿verdad? Los que no están. Entonces, en ese momento, digan, no es tolerable y por lo tanto hay que tomar la decisión. Y ahí es donde se quiebra. ¿Okay? Correcto. Ese es el momento que hay que producir, porque el otro, que significa que el escudo popular sale a reclamar su triunfo, sabemos las consecuencias. Es un escenario y está ahí, pero trae fisuras dentro de la nación venezolana, si ese fuese el caso, porque trae la venganza, trae todo lo que significa el odio, ¿verdad? Cuando hay ese tipo de situación de una masacre a un pueblo. Y eso es no deseable. Y eso precisamente es lo que Maduro, y eso es lo grave de la posición de Maduro. Maduro quiere ese escenario. Eso es lo que él quiere. Está empujando hacia ese escenario a todos los venezolanos. Sí, está empujando hacia eso. Mira, Antonio, a ver, cuando comenzaste a hablarte de la figura, los tres tristes tigres, ¿no? De la izquierda. Ahora lo llamo los tres chiflados. ¿Te gustan más los tres chiflados? Sí. Mira, algunos lo defienden, ¿no? Dicen, bueno, que tú sabes que la labor, que ellos no le pueden decir dictador a Maduro porque se puede ofender, él es de cristal y entonces, pero mira, su tibieza es muy peligrosa, inclusive mucho más Petro que Lula, ¿no? Que han sido bastante criticados en sus países y que ya parece que no tienen temor de que lo llamen cómplice no solamente del fraude, sino de la dictadura de Maduro, cosa que podría afectar, ¿no? Su situación política interna. Ellos tienen una situación difícil internamente, ¿de acuerdo? Por ejemplo, Lula con el Partido de los Trabajadores, que están alineados con el régimen de Maduro a través también del Foro de Sao Paulo. Y que si Maduro se sostiene a punta de la represión y el tiempo, el desgaste, definitivamente va a ser, le van a pasar factura a Petro y a ¿cómo se llama? Y a Lula en algún momento entre los procesos que vienen, porque ellos son responsables de que Maduro siga en el poder. Y además la izquierda en América Latina, supuestamente, la izquierda, también porque va a estar asociada a Maduro, ¿no? Como siempre se había puesto en todos los procesos de elecciones que ha habido recientemente en América Latina. El caso de Venezuela, pues que no queremos que esto se convierta en Venezuela. Y eso definitivamente tiene un impacto electoral. Eso le da un costo político a Maduro y a Petro en sus países. Es cierto que han querido ser actores de buena fe, pero es que aquí no estamos actuando con alguien que cree, vuelvo a decir, en el bien común. Aquí hay alguien que está protegiendo sus propios intereses y eso cambia totalmente. A pesar de las propuestas que hicieron, pero son propuestas para proteger los intereses de Maduro, que eso es lo grave. O sea, repetir una elección es para proteger los intereses de Maduro, para que él se vuelva a convencer de que él perdió. Y no, entonces ahora pierde con un equipo más malo, pues de segunda categoría, claro. Si quiere. Estuvimos escuchando a la periodista Salud Hernández, ¿no? de la revista Semana, justamente sacando en cara que, bueno, Maduro Lula en todo caso ganó como un punto, poco de diferencia, ¿no? Él no habría permitido que se hubiesen repetido las elecciones, o sea, que por dudas, el otro sector, el sector de Bolsonaro, hubiese pedido la repetición de elecciones, y mucho menos
un gobierno de coalición, ¿no? Entre ambos mandos que son bastante disímiles, ¿no? Como para ellos tratar de hacer de colocar pues una, digamos, una curita, como decimos nosotros, a la grave crisis que tiene Venezuela. Te quiero leer algunos de los planteamientos que tiene la gente que nos está escuchando. Dioma Medina, a propósito de lo que estás hablando de las sanciones, dice que las sanciones deben ir dirigidas en esta oportunidad a familiares, testaferros de los enchufados, ¿no? También, a ver, por consiguiente, también otro de que las sanciones deben ser llevadas a cabo en este momento, que están, que los venezolanos ya conocen, pues, que no comen ese planteamiento del gobierno de la que el hambre tiene que ver con el tema de las sanciones. Yo considero que con el comportamiento que está teniendo el régimen con los líderes políticos en Venezuela no se va a negociar, ¿no? Nos dice otro por aquí. A ver, aquí tenemos otro planteamiento de Belkis Salinas. Dice, la de Venezuela fue muy buena a pesar de las represalias, amenazas, todas las de perder a salir de cualquier convocatoria. Y Juan Monasterio, para terminar con él, dice, ya no hay más fórmula, la única es una coalición militar, lo demás es paja. A ver, me imagino que se está refiriendo a una coalición internacional militar, ¿no? Que nunca ha dado resultados, y yo creo que eso sería parte del peine que quisiera Maduro que se pisara. Cierto, o sea, vámonos por la última. Una intervención militar tendría que ser, y por eso Colombia y Brasil no quisieron firmar, no querían firmar el acuerdo de la OEA, porque decía que en Venezuela se estaban usando prácticas, era un país que usa el terrorismo de Estado. Si tú clasificas a Venezuela, un país, o al gobierno de Maduro, un gobierno que utiliza el terrorismo de Estado, eso dispara una posible acción militar internacional. Eso se puede utilizar para activar, o sea, claro, a ver, hay que buscar los votos en la OEA del Tratado Interamericano Recíproco Ayuda, que es el TIAR, de ayuda recíproca. Ese escenario tampoco es deseado porque entraría con una fuerza internacional a sacar a Maduro. Es un escenario, porque si él se quiere quedar a troche y moche, y esa es la solución, habrá que usarla. Yo creo que ahorita, como lo dijo en aquel momento y que no lo ejecutó Trump, tienen que estar todas las opciones sobre la mesa, todas. La asfixia, yo la llamo la asfixia. Hoy las sanciones tienen que ser la asfixia de Maduro. Hay que asfixiar económicamente, los familiares, todo. Agarrar y todo y meter, que él vea que sí hay una intención Lo que y pasa una es que decisión tomada de que a pesar de que él cree que ganó, porque además entró en ese mundo, ¿verdad? De que él sí, cree que ganó. tiene una psicosis, se ha convertido en un Nerón del Caribe, un Nerón caribeño, prácticamente. ¿Verdad? Porque él cree, a él le dijeron y él cree que ganó, esa realidad virtual que uno se mete, ¿verdad? Entonces, bueno, asuma sus consecuencias y esa camarilla que lo tiene en ese punto, asuma sus consecuencias. Yo creo que aquí es eso lo que está ocurriendo y pienso que la comunidad internacional tiene un rol todavía importante que jugar y bueno, internamente está la lucha no violenta, porque el pueblo no tiene armas. Si ese pueblo tuviese armas, ya esto sería otra historia, ya se hubiese acabado, porque es el escenario de los sandinistas cuando lucharon contra los contras. ¿Verdad? Los contras tenían armas, que fue en la época de Reagan. No, y los irán contra, no sé si te acuerdas. Esa fue como obtuvo las armas, ¿verdad? La contra nicaragüense. Y al no avanzar ninguna de las dos partes, tuvieron, ¿verdad? Ortega no podía someter los territorios ocupados por la contra, ni la contra podía tomar Managua. Entonces, llegaron y por eso aceptó una solución, porque se vio amenazado, no podía. Como él no se siente amenazado desde el punto de vista de poder de fuego, ¿verdad? Por ahora. Entonces él
cree que con la represión puede lograr. Y está equivocado porque, voy a decir, esto es una situación de abajo hacia arriba. Esto es una situación de cúpulas políticas que lo resolvió en el pasado. Aquí hay cosas que cambian. Aquí no es la misma situación del interinato. Aquí no es la misma situación de las sanciones tradicionales, porque él espera las sanciones tradicionales. Y dirá que es una raya más puntilla. Que se le congelen los activos en los diferentes bancos que tienen el mundo, ¿no? No, pero a los nuevos participantes de todo este teatro que se ha montado. O sea, a los nuevos miembros del CNE, a los que están ahí, porque hay algunos que ya lo tienen. O sea, hay gente de los componentes militares que están ahí, que no estaban. Pero eso es una raya más puntilla. Ellos no le van a hacer caso a eso. Aquí hay que llevarlo, porque si son los familiares, en Europa también, porque todos se fueron para Europa después que aquí sancionaron a muchos de los padres y de los primos. Sobre todo en España, donde Okay. No han podido frenar eso. Las empresas. Es distinto, porque no van a tener, bueno, que se vayan a Rusia. Bueno, se vayan a Rusia, eso es el problema de ellos. Casualmente a ninguno de ellos le gusta ir a vivir a Rusia. Y tampoco China, ya nada más ha ido el torturador. Ajá. Entonces, bueno, yo pienso que estamos en una situación límite de asfixia, por lo que él no decide no quiere negociar, no quiere ver la realidad, a pesar de que todos se lo han pedido muy decentemente, ¿verdad? Porque lo que han dicho, muestra las actas. Nadie le está diciendo, muestra las actas. Y no lo hace. Mira, terminamos ya el tiempo, pero vamos a entrar a la cuarta semana de esta crisis, ¿no? ¿Qué expectativas esperas tú que podemos estar pendientes a partir de mañana? Los organismos internacionales y la comunidad internacional ya presentó su posición. Tú dices que la sanción está lista, pero no se sabe para cuándo. Yo creo que va a ser más rápido de lo que uno cree. Yo creo que puede ser que un par de semanas, 2 semanas. Creo que internamente va a seguir la presión por el pueblo. Y pienso que aquí lo que tiene que ocurrir, vuelvo a decir, lo más importante es generar la asfixia, quitarle, darle un mes a las empresas norteamericanas que están exportando y produciendo crudo en Venezuela y europeas, que tienen que salir del país. O sea, porque van a ser sancionados. Mostrar ya algunos familiares importantes, no tienen que ser todos, pero claves, de que se retire, ya se le dice que se tienen que ir de su país, del país donde están. Correcto, estamos de acuerdo. Eso genera conversación dentro de las Fuerzas Armadas. Inclusive, ojalá que esas sanciones pudieran alcanzar de alguna u otra manera a Lula y a Petro también, para que aprendan. Muchísimas gracias, Antonio, y muchísimas gracias a toda la gente que nos ha estado acompañando y que nos está escuchando, pues justamente buscando una luz con esta situación en la que parece que no encontramos luz, pero que sabemos que estamos dispuestos a todo para que se resuelva, ¿no? Muchas gracias, Amazon. Yo creo que sí, como lo hemos hablado. Y creo que a pesar de la intransigencia de Maduro, esto va a llegar a un buen término porque es el pueblo venezolano, vuelvo a decir, no es la cúpula política anterior. Y cuando un pueblo se decide a cambiar, la cuestión es tiempo y la paciencia que tenga ese pueblo. Bueno, este capítulo que lo podemos... Y con el liderazgo, por supuesto, de 2 grandes conductores, María Corina Machado y Edmundo González. Nos estamos enfrentando a la intransigencia, a la necesidad de Maduro. Vamos a ver cuánto le dura, ¿no? Así es. A la necesidad del dictador. Muchísimas gracias, Antonio de la Cruz, por este live que todos los domingos hacemos con respecto al tema que nos ocupa, que es Venezuela. Ustedes, amigos, muchísimas gracias por su sintonía. Será hasta la próxima oportunidad. Y por supuesto, Antonio, por supuesto que esto lo pueden ver en paralelo a través de nuestra cuenta @Damaso Jiménez y en la cuenta Venezuela USA,
y en la cuenta de Antonio de la Cruz, and de la Cruz Piso. Gracias.